Acelerando Empresas, episodio 502. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Fran Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real. Y será un auténtico placer acompañarte hoy martes 19 de mayo en este episodio número 502, en el que vamos a comenzar un nuevo ciclo de estos de 10 episodios, de cada martes un episodio hasta llegar a 10, en el que vamos a tratar de libros para emprendedores. Así que bueno, creo que puede ser muy interesante para todos. Hoy el primero de ellos va a ser Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Pero antes recordaros que visitéis la web acelerandoempresas.com, donde tenéis todos los episodios del podcast directamente para poder escuchar, además de las clases, los cursos y las masterclass, y todo esto además del servicio de asesoramiento para redacción de documentación, para relaciones con inversores, para si buscáis inversión a fin de cuentas para vuestro proyecto, escribid a info@acelerandoempresas.com. Y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Bueno, un nuevo ciclo, un nuevo ciclo que empezamos de estos largos. Hay que decidir bien qué ciclo me meto porque son 10 episodios, más de 2 meses publicando sobre algo, y bueno, pues creo que este tema es interesante. Ya sabéis que pues tengo un libro a punto de salir, que al final no ha salido, iba a salir de hecho a finales de mes pasado, pero con todo esto del COVID, pues como cerraron todas las librerías, toda la distribución, pues la editorial me ha pedido que bueno, que lo prorroguemos para pues después de verano probablemente, o en función de cómo surja, pero probablemente por ahí, en septiembre, octubre, ya veremos la fecha exacta. Y claro, pues la gente me sigue preguntando, oye, Fran, ¿qué leo? Oye, estoy un poco perdido en esto de emprender, ¿con qué me meto? Así que, bueno, pues voy a hablar de libros que puedan ser interesantes para emprendedores mientras que no llega el mío, ¿vale? Así que, bueno, ayer me pasó precisamente esto y, bueno, lo primero que siempre se me ocurre cuando me preguntan algo así en general, pues, de motivación, de por dónde comenzar, en mentalidad emprendedora y tal, pues siempre se me viene a la cabeza quizás el primer libro, no estoy muy seguro si fue el primero, pero probablemente uno de los primeros, si no el primero, que leí al respecto. Y es ni más ni menos que el libro por el que voy a comenzar este ciclo, que es Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Y bueno, realmente este libro he tenido tantas versiones de él que pues la que tengo ahora mismo en mi mano es de bolsillo, pero bueno, he tenido esas versiones en inglés, tal. Yo sabéis que soy un poco petardo para los libros, los voy prestando, se me olvida a quién se los presto y es como si los regalara, pero bueno, no me importa mucho, y en este caso pues mucho menos porque es un libro muy interesante, así que todo el que haya podido leerlo sabe de que es un libro muy especial, y pues los que no, pues tenéis tiempo para poderlo leer ya, ¿vale? Porque realmente yo creo que es algo muy aconsejable, a pesar de que, ojo, no significa que cuando yo recomiendo un libro tenga que estar absolutamente de acuerdo con las tesis que tiene ese libro en todo el libro, ¿vale? En todas las partes del libro, ni incluso con el autor. Es decir, porque, oye, igual puedes estar de acuerdo con lo que dice alguien, pero no comulgar con él como persona o como empresario. No es este caso, ¿no? Pero quiero que se quede claro porque en el resto de casos igual, oye, hablo de libros de gente que pues no tiene mucho aval o no tiene mucho, no sé, reputación en sentido personal o lo que sea, pero sí que pues igual han dejado algo que creo que es de valor para emprendedores y por eso lo menciono. Pues muy bien, vamos a ir con este libro, con Padre Rico, Padre Pobre, que desde luego creo que es algo, como digo, que si no habéis leído y estáis metidos en esto de emprender, o al menos pensáis en meteros algún día, desde luego puede veniros muy bien. Pues vale, a ver de qué va esto de Padre Rico, Padre Pobre. El nombre desde luego es un poco especial y va muy al hilo de lo que es el libro, porque veréis, Robert Kiyosaki, que es un empresario de bastante éxito, sobre todo yo creo que mucho después del libro este que sacó, que se ha convertido en un bestseller bestial a nivel mundial, ha vendido pues millones de copias. Y bueno, en particular, pues como digo, Padre Rico, Padre Pobre se refiere específicamente a la historia que cuenta. Él cuenta su historia personal, no sé hasta qué punto es cierta o no totalmente, pero bueno, parece que sí que lo es bastante, que tenía pues 2 padres, ¿vale? Tenía un padre rico y un padre pobre. El padre rico era pues el mejor amigo de su padre, no era su padre de verdad,
y su padre pobre, que era su padre de verdad, ¿vale? Ese pues era su padre, pero bueno, es el que no usaba el que no usa él como referente. Obviamente se entiende que ambas personas, tanto su padre real, el pobre, como el padre no real, el rico, tuvieron mucha influencia en su vida, y esto es lo que él transmite en este libro. Bueno, pues sin querer reventar mucho el pensamiento y la lectura del libro, porque tampoco quiero hacer un spoiler muy bestial, sino simplemente sacar alguna serie de ideas clave que os animen a leerlo. Básicamente, Padre Rico, Padre Pobre habla de la diferencia en cómo afrontar la vida de las personas, ¿no? A nivel de el dinero, principalmente, y incluso de la carrera profesional. El padre pobre, es decir, el padre real de este hombre, de Robert Kiyosaki, era una persona, pues, una persona de muchísimo talento, con muchísimo conocimiento, profesor universitario y todo lo demás, pero, bueno, que realmente no paraba de estar agobiado por sus facturas, no paraba de estar agobiado por, pues, bueno, que el nivel de vida que llevaba, pues no era acorde a lo que ganaba menos de lo que gastaba, o estaba ahí siempre en el límite, y le agobiaban pues los impuestos, le agobiaban las facturas, y bueno, es una persona que, oye, estaba muy bien formada, que había hecho pues su carrera, había hecho sus estudios, en fin, bueno, una persona de mucha reputación, pero a fin de cuentas lo que tenía es un sueldo, es decir, era una persona asalariada. En cambio, el otro, pues no era ni mucho menos una persona formada. Estoy hablando del padre rico, del padre de su mejor amigo, que no tenía tampoco pues un gran conocimiento específico de ninguna materia en la que fuera un hiperespecialista, hiper reconocido, pero sí que pues se había dedicado a emprender, se había dedicado a montar negocios y a montar pues algunos que habían salido bien y otros que habían salido mal. Y claro, en las conversaciones con ambos, pues Robert va aprendiendo y va transmitiendo los conocimientos que de un lado y de otro le venían, ¿vale? Así que bueno, este es un poco el resumen a nivel, en fin, sinopsis muy básica, pero creo que más o menos refleja un poco la mentalidad. Lo que él nos quiere transmitir durante todo el libro es que lo que nos han ido contando quizás a muchas personas, ¿no? Entre ellas las que me incluyo, ¿no? Por eso también fue un poco impactante, ¿no? En este momento cuando yo lo leí, bastante más joven que ahora, por cierto, el hecho del cambio de mentalidad, ¿no? El hecho de que, oye, a ti, tus padres, ¿qué te dicen? Oye, Fran, en mi caso, ¿no? Estudia todo lo que puedas, esfuérzate al máximo, haz una carrera, después de la carrera, pues busca un buen trabajo, construyete una casa, te casas, tienes niños y, bueno, ya te jubilas y algún día, pues, al Valle de los Callados, ¿no? Bueno, esto es lo que nos han contado, yo creo que la mayoría, por lo menos a la mayoría de gente que yo conozco, y que no estando mal, es lo que él llama en el libro, de forma muy reiterativa, el camino de las ratas. No por sentido peyorativo, sino porque él lo compara con estar atrapado en una rueda de esta sin fin, ¿no? En el que pues te levantas por la mañana, trabajas a tope para conseguir el sueldo, que puede ser más o menos lo que comas en ese día, o puede ser, si tienes suerte y tienes conocimientos, o como en el caso de su padre, eres una persona incluso reconocida y tal, pues que ganes más de lo que en ese día vas a consumir, por tanto puedes construirte una casa bonita y ese tipo de cuestiones. Y pues bueno, así a fin de cuentas día tras día, es decir, tú estás trabajando por conseguir dinero, por conseguir traer el pan a casa y hacer que aquello pues bueno sea una vida pues más o menos razonable y demás. Pero claro, lo que él dice es que esto es un poco el pez que se muerde la cola, ¿no? Entonces tienes que emplear tiempo tuyo en producir para que eso te dé un resultado, y bueno, de ahí, por cierto, no es para ti el resultado entero, sino que también pues está todo el tema de los impuestos y bueno, todas las cosas que pueden pasar en la vida de una persona que pues no son agradables, ¿no? Como ya sabéis. Y en cambio el otro modelo es un cambio de mentalidad, ¿vale? El otro cambio de modelo es, oye, en vez de yo trabajar por ganar dinero, ¿vale? Por ganarme el sueldo, voy a buscar la forma de que mi dinero trabaje por mí. Es decir, es la mentalidad inversa. Es decir, en vez de, repito, echar horas a cambio de X sueldo por hora que me den en algún sitio, de profesor de universidad o de cualquier empleo, voy a buscar la forma de que el dinero o los activos que tengamos, mejor dicho, de forma más general, nos produzcan dinero sin tener nosotros que hacer nada o prácticamente nada, ¿no? Este es el modelo, ¿vale? Esto, por supuesto, es criticable
que no veas, ¿no? Obviamente aquí cada uno tiene su opinión, yo no me quiero aquí casar con nadie, en fin, esto es muy opinable, pero es verdad que a mí esto en particular en ese momento me hizo que me explotara la cabeza, ¿no? Y me dije, oye, es verdad, creo que tengo que empezar a hacer cosas distintas de lo que veo en otra gente que veo muy agobiada, que veo que no disfrutan mucho tampoco con lo que hace y que encima pues están siempre hasta aquí, ¿no? Con el tema económico. Y la verdad es que me impactó muchísimo, me impactó bastante, sobre todo este pensamiento de construir unos activos, ¿vale? Es decir, construir algo que mientras duermes te genere dinero. A esto se le llaman también ingresos pasivos, ¿no? Lo que pasa que, en fin, yo sinceramente tengo que al menos dar un poco mi opinión al respecto. Creo que pasivo, en fin, a no ser que tengas algo metido ya en fondos de inversión y te despreocupes, ¿no? Es poco, ¿no? Realmente no son ingresos pasivos como tal, ¿vale? La mayoría de veces tú puedes tener activos, pero tienes que estar pendiente de ellos, no puedes dejarlos ahí a su libre albedrío, que aquello, bueno, no, hay que estar encima más o menos, hay que supervisar al menos, aunque sí que es verdad que no cuenta hora que echas, hora que cobras, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Y esto, pues bueno, en particular, Robert Kiyosaki, lo digo pues porque, bueno, conozco su trayectoria, lo enfocó entonces, y sigue un poco también, en el mundo del real estate, ¿vale? O lo que llamamos aquí en España o en algunos países latinoamericanos, el mundo inmobiliario, ¿vale? Él era una persona que pues, se dedicó a comprar bienes inmobiliarios y a promocionarlos, es decir, a hacer construcción de vivienda en ellos o a venderlos o todo esto, ¿no? Muy relacionado con este sector. Claro, esto en cierta forma permea en el libro y creo que a veces genera una impresión equivocada de lo que él quería decir, ¿no? Porque realmente un activo no tiene ni mucho menos que ser algo así, ¿no? Ni siquiera ser de un corte especulativo. Tú puedes, por ejemplo, montar una empresa y hacer que la empresa vaya cada vez mejor, ¿m? Y que, pues, con eso que te está generando la empresa, tú no tengas, entre comillas, que estar tanto al día, o al menos, bueno, puedes ser al día, pero tengas cierta libertad. ¿Por qué? Pues porque ya tengas empleados que con el dinero que genera la empresa trabajan para la empresa y tú pues empiezas un poco a liberarte y poder hacer otras cosas, ¿no? Entonces esto sí es muy interesante. El hecho de, pues oye, invertir en inmobiliario y tal, pues el que quiera que lo haga, ¿no? Yo, por ejemplo, no estoy en ese sector, ¿no? Entonces en ese caso yo creo que el mensaje es importante diferenciarlo de lo que ha hecho el autor, como decía antes. Y aquí en este caso creo que es interesante el concepto de intentar no conformarnos con simplemente tener un sueldo y buscar otras vías para que financien nuestro futuro, no solamente nuestro presente, y poder hacer nuestra vida un poco más confortable, sobre todo incluso cuando llegan momentos como este de crisis. Bueno, hay una serie de lecciones, una serie de capítulos, tampoco quiero reventaros mucho el libro, como digo, en general voy a hacer pinceladas y además una especie de resumen, como estáis viendo, muy ágil, muy a mi manera. Pero bueno, sí hay conceptos que me gustaría comentar. Por ejemplo, él habla mucho del tema de la alfabetización financiera. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, y yo coincido mucho en esto con él, por cierto, en el colegio, en el instituto y en la universidad incluso, nos enseñan mucho de todo, ¿vale? Pero hay ciertas cosas que nos enseñan pues prácticamente nada, ¿vale? En particular en la cuestión del dinero. Y es interesante que esto yo creo que se resuelva, ¿no? Porque es que estamos creando generaciones, entre las que yo me incluyo, en las que salen al mundo sin saber ni una papa, ¿vale? De cómo se gestiona pues tu patrimonio personal, al menos, ¿no? O de las bases mínimas, ¿no? De cómo funciona el mundo, ¿no? Yo pues hasta mucho tiempo después de salir del instituto o incluso de la carrera, ¿no? Cuando empecé a trabajar y tal, pues no tenía ni idea que el empresario paga no solamente por tu sueldo, sino también hay una serie de costes, por ejemplo, de seguridad social e historias. Esto a nivel de emprender, pero a nivel más fácil, pues no sabemos qué es una declaración de la renta, no te lo explican realmente en el colegio, en el instituto. No sabes qué tienes que pagar o por qué tienes que pagar el impuesto de valor añadido, el IVA, ¿no? O por qué pues hay un montón de impuestos alrededor de un montón de operaciones, de donaciones, de préstamos o de prácticamente cualquier cosa que tengas que hacer, ¿no? O los impuestos locales o los de bienes inmuebles. Todo esto no tenemos ni idea, ¿no? Entonces, claro, esto es peligroso. Porque si no sabemos cuáles son las cartas que tenemos que jugar en el mundo, en la vida, en particular en el mundo financiero, pero aunque pueda ser de nuestras finanzas personales, igual pues nos la pegamos antes o después. Obviamente hay cosas que son de cajón y que va aprendiendo uno en la escuela de la vida, por decirlo así, pero estoy con él que aunque esto se podría mejorar bastante, ¿no? De aquí viene mucho
cosas que pasan, como por ejemplo gente que se mete en locuras, gente que, pues por ejemplo, no evalúa bien los riesgos de operaciones financieras, o por ejemplo que pide préstamos desorbitados, que pasó por ejemplo aquí en España con la crisis, con el boom de la burbuja inmobiliaria. Tantas cosas que yo creo que, bueno, no es para tratarlas en este podcast, simplemente que creo que efectivamente es importante que esta parte la leáis del libro por si acaso os puede ayudar. Y una de ellas es precisamente la relación de las personas con el dinero, ¿no? Esto de que los ricos no trabajan por el dinero, sino que el dinero o los activos que tienen trabajan para ellos, ¿no? Y que a fin de cuentas, básicamente tenemos que, podemos hacer, ya depende de cada uno lo que quiera hacer, buscar formas alternativas a simplemente que hora que he hecho, hora que gano. Esto es una de las cosas que él habla en la parte de alfabetización financiera. Después también, otra parte muy interesante, y yo creo que es realmente clave en este libro, es cómo él da una perspectiva, en mi opinión, acertada, pero bueno, esto es como siempre cuestionable, sobre el fracaso, ¿vale? Yo hasta que leí este libro, sinceramente, bueno, tenía en la cabeza, bueno, pues que, oye, fracasar es malo, ¿no? Obviamente. Esto es lo que yo tenía pensado, ¿no? Fracasar es terrible, ¿no? Esto es lo peor que te puede pasar, ¿no? De hecho, si alguien te habla de alguien que ha fracasado, pues te va a hablar como en tono, pues no positivo, ¿no? Te va a decir, oye, mira que que se la pegó, qué tal, mira la que lió, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Y en este libro cambia muchísimo el chip, ¿vale? Es donde creo que vi la primera vez, mucho antes del Lean Startup y todo esto, que el fracaso no es tan malo como lo pintan. Oye, no voy a decir que sea bueno, fracasa, ¿no? Fracasa rápido, no, oye, no, espera, si tienes que fracasar, ¿vale? Si no tienes que fracasar, mejor no fracases, ¿no? Obviamente. Pero sí que es verdad que en este caso él intenta no demonizar el fracaso y de hecho intenta pues asumirlo como una parte más de la ecuación, que es lo que yo coincido con él, ¿no? Es decir, si tú nunca estás dispuesto a perder, tampoco probablemente vas a poder ganar nunca o difícilmente, ¿vale? Él dice que los perdedores evitan el fracaso y el fracaso convierte a los perdedores en ganadores, ¿vale? Es decir, si tú quieres poder tener éxito en buena parte, vas a tener que estar dispuesto a fracasar, aunque intentes, por supuesto, no fracasar nunca, ¿no? Y claro, esto tiene muchas connotaciones, ¿vale? Yo lo sé, ¿vale? Yo he hablado con esto con muchas personas y no es lo mismo pegársela, como ya he dicho alguna vez en el podcast, ¿no? Con bienes inmuebles y tal, y grandes inversiones, y quedarte arruinado para toda tu vida, y bienes presentes y futuros, ¿vale? A, oye, fracasar porque he sacado una startup digital y aquello no ha funcionado. Obviamente, ¿vale? Por eso es tan importante que aprendamos a emprender, ¿vale? El tema del Lean Startup y todos los demás que hablamos en el podcast. Pero sí que es verdad que fue la primera vez, quizás con este libro, en el que me di cuenta de esto. Me di cuenta de que lo más importante es tener ganas de avanzar a pesar de los riesgos que podemos encontrar por el camino. Por supuesto, tenemos que minimizar esos riesgos, sí, pero si no queremos ningún riesgo en absoluto y pensamos que lo más seguro es, termino mi carrera, me busco un trabajo y yo estoy sin riesgo porque estoy trabajando, bueno, estás trabajando hasta que te despidan, ¿no? Y muchas personas en esta crisis, precisamente del COVID, lo han visto, pero más que claro. Por tanto, ¿no había riesgo? ¿Seguro? Pues igual sí. Así que bueno, este es un poco el contexto del libro. Creo que a mí pues me aportó mucho en aquel momento. Hoy en día, pues bueno, evidentemente estas cuestiones las tengo pues muy interiorizadas, ¿no? Y otras muchas, como ya sabéis. Pero sí que es verdad que en este caso, bueno, el hecho de que esté escrito como está escrito, creo que es interesante porque es un libro que está escrito en parte como una fábula, no todo, ¿vale? Una parte. Hay una serie de esquemas que él hace bastante interesantes porque él habla de la importancia del flujo de caja, el cash flow, ¿vale? Porque, claro, a fin de cuentas lo que importa es el flujo entre ingresos y gastos, ¿no? Es decir, si tú tienes muchos ingresos, aunque tengas bastantes gastos, ¿no? Pues bueno, lo que te queda libre al mes es un cash flow positivo y bueno, pues bien, ¿vale? Lo malo es que te metas en muchos gastos y tu cash flow, o sea, tu cash flow sea negativo porque tus ingresos sean bajos, ¿no? Y estén muy ajustados, ¿no? Porque ahí no te permite ahorro, no te permite invertir en activos, construir cosas y demás. Así que bueno, en fin, en general este concepto pues lo lleva mucho adelante, lo desarrolla bastante, incluso desarrolló un juego, ¿sí? Un juego de mesa, que por cierto tiene mi suegro, alguna vez he jugado con él,
que se llama Cash Flow, y bueno, pues echarle un vistazo porque es interesante, ¿no? Te permite hacer como una especie de simulación de cómo poder construirte tu portfolio de activos, ¿vale? Para que te generen dinero por ti y bueno, meterte en distintas cosas, ¿no? Como temas inmobiliarios y otras cosas más, ¿no? En fin, bueno, el juego es una curiosidad, pero es verdad que bueno, tiene su punto, ¿no? Por lo menos al menos echar una partida o dos, si tenéis alguna ocasión. Creo que también online hay, así que echarle un vistacillo. Y bueno, sobre todo creo que el libro es interesante. Y nada más, pues bueno, este es el primer libro que quería comentaros. No ha sido especialmente el libro que más me ha ayudado en la vida, ni el más que me ha hecho aprender de negocios, ni nada, pero sí que bueno, me hacía gracia, ya que lo he recomendado precisamente esta semana, para alguien que estaba pues en este momento inicial de incertidumbre, muy joven y tal, pues bueno, comentarlo aquí y además dar mi versión al respecto, ¿no? Porque en resúmenes de este tipo de cosas hay bastantes, son libros muy conocidos, pero por lo menos dar mi opinión y también pues de paso un pequeño briefing de cómo es, por si se os apetece, ¿no? Así que nada, que os disfrutéis, los que no lo hayáis leído, y los que sí, pues bueno, ya si queréis me mandáis algún comentario de lo que yo he dicho también y vemos vuestra opinión y tal. Podéis escribirme a info@acelerandoempresas.com o también en el propio blog del podcast en acelerandoempresas.com, donde queráis. Abrimos el debate. Y nada más, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y ya sabéis que podéis escuchar cada día este podcast en iTunes, iVoox, Google Podcast, Spotify o Spreaker. Y también recibir gratuitamente las notas del programa por email registrándoos en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco muchísimo las reseñas, comentarios y valoraciones en iTunes y en iVoox, y también cada vez que compartís un episodio en las redes sociales como el de hoy, si os ha gustado. Muchísimas gracias, que tengáis un magnífico día. ¡Ánimo, emprendedores!